Muy bien, fundamento del cuidado en la enfermedad, la compasión del buen samaritano. Vuelvo a decirles que es un tema que ya hemos meditado muchísimas veces. Pero bueno, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, dice Jesús, para narrar este acontecimiento y lo dejaron medio muerto. Les pongo aquí la imagen de un autor muy famoso, de un pintor, Vincent van Gogh, el cual no pone el samaritano como siempre, que está derramando aceite y vino sobre las heridas. Más bien lo pone ahí con este samaritano bueno, generoso, que sube con un esfuerzo titánico al herido sobre la cabalgadura. Siempre me encantó esta imagen, porque yo no sé por qué la hizo, pero yo la interpreto de esta manera. ¿Cuál es la interpretación? Que se debe poner a la otra persona más arriba que uno mismo. Como ven, por lo general en las iconografías tradicionales, el herido está abajo, el samaritano se agacha, pero se queda siempre un poquito más arriba. Mientras que aquí el samaritano pone arriba a la persona necesitada. Yo la interpreto de esta manera. Después lo que pensaba Vincent van Gogh no lo sé y probablemente nadie lo habrá conocido. Pero me gusta interpretarlo de esta manera, de poner a la persona que necesita, a la persona que sufre, en un nivel más arriba de nosotros. Ahí la narración ya la conocen. Hay un verbo que encontramos en esta narración de Jesús, esta historia ejemplar, la llamamos parábola, pero en realidad es una historia ejemplar. Tuvo compasión, es el primer punto. Y después hay otro verbo que recurre dos veces. Aquí lo ven, poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó, cuidar. Y después, dos renglones más abajo, cuídalo. Bueno, el verbo cuidar como el verbo principal que recurre dos veces en esta narración. Es importante cuando repetimos las cosas, en particular cuando Jesús repite el mismo verbo dos veces en pocos renglones. Significa que le da una relevancia muy importante a este verbo. Y también el tener compasión. Hay muchos gestos en esta narración que Jesús nos deja. La primera, ir de viaje. Bueno, ir de viaje significa también para nosotros incomodarnos. Yo veo que todos nos hemos vuelto después de la pandemia bastante cómodos, ¿o no? Nos gusta más estar a ver por internet, ¿o no? Sin incomodarnos. Claro que ustedes están aquí. Significa salir de viaje, significa que prepararse, salir, gastar tiempo, gastar también dinero. Significa también incomodarse, dejar una zona de confort, de tranquilidad. Pienso que el... sí, me da una... sí, el aire, si no, ponlo hacia ahí, que no me dé en la espalda. Estoy ya medio, sí. Muy bien. Ahora, los gestos, ir de viaje. Dejar la comodidad, dejar también una zona de confort para salir. Esto es también algo muy importante para cuidar a las personas. No podemos hacerlo solamente estando cómodos en nuestra casa. Es el verbo ir también de la misión, es decir, de salir de nuestra comodidad para ir al encuentro de la persona. Y después pasar. Bueno, otro gesto es el ver, lo vio. También el sacerdote y el levita de esta parábola habían visto, ¿o no? No es suficiente ver. Debemos tener un ver que va un poquito más allá. Es el ver de Jesús. ¿Cómo era la mirada de Jesús? ¿Cómo miraba a las personas? Bueno, los fariseos radicales siempre veían que pureza e impureza, ¿o no? En particular impurezas, ¿o no? Las personas que no se comportaban bien, que no respetaban la ley de la alianza del Señor, o el bautista que veía siempre veía particularmente pecados, ¿o no?
Bueno, la mirada de Jesús es diferente. No ve solamente que impurezas y pecados, que ve. ¿Y cuál debería ser también nuestra mirada? De no ver solamente que las limitaciones de las personas, su conducta mala, de ver ante todo que el sufrimiento. Ver que la persona sufre es la primera pregunta, podríamos decir, que se hace Jesús. ¿De qué sufre esta persona? Ya. Esta mirada que se centra, se enfoca en qué, en el sufrimiento. ¿Y cómo los ve el Señor? Bueno, hay una cita que recurre 2 o 3 veces en el Evangelio. Los veía extenuados y abandonados como ovejas sin pastor. Es una mirada que ve que el sufrimiento, esta extenuación, este abandono. Y Jesús sufre al ver a las personas perdidas, sin orientación, a ver a las personas que tienen sufrimiento. Esta mirada que puede ser también la mirada de nosotros. Empecemos la caridad ¿con qué? Con la mirada. Ver bien, detectar bien. ¿Y qué debemos detectar? Muchas veces nos fijamos en detalles que para Jesús son insignificantes. ¿Cuáles? ¿De qué religión es? Si es una persona culta o poco preparada, si es una persona joven o vieja. Jesús se detiene en qué? En el sufrimiento, este enfoque. ¿Ya? Es el primer punto. Y así dio también el encargo a sus colaboradores, los discípulos, de curar toda enfermedad y dolencia, de tener la misma mirada que él tenía. Cambiar y empezar a mirar a la gente como la miraba Jesús. Cuando nos fijemos más en su sufrimiento que en su pecado, cuando miremos a todos con menos miedo y más piedad. Esta actitud del mirar bien a las personas. ¿No se escuchaba? Bueno, paciencia, ya han escuchado muchas veces estas cosas. Bueno, pensaba Jesús en discípulos que miraran al mundo con ternura y compasión. Esta es el primer punto de esta narración. Bueno, segundo, ir de viaje, dejar la comodidad, ver, detectar y detectar ¿qué? El sufrimiento de las personas. Hay también otro verbo, es el verbo acercarse. El acercarse, podemos decir también aproximarse. Y como ven, próximo y prójimo tienen un sonido bastante parecido. Es el tema que últimamente también en teología, en espiritualidad, se está difundiendo mucho, de la proximidad, ¿no? Del hacerse prójimos. En efecto, también Jesús, cuando termina la narración, le pregunta al experto en Sagrada Escritura, y le dice, ¿quién se hizo prójimo o no? Pero podríamos también preguntarle, ¿quién se hizo próximo? Porque no se puede ser prójimo sin ser próximos, sin acercarnos. Sí. La proximidad depende también de la proximidad, para jugar un poquito con estos términos que tienen un sonido parecido. De ahí la invitación también a nosotros de hacernos ¿qué? Prójimos, y para hacernos prójimos, hacernos ¿qué? Próximos. Ahora, ver, ir, ver, acercarse, compadecerse. Es otro de los grandes verbos que también da el título a esta reflexión, la compasión del buen samaritano. Compadecerse. Bueno, en el Evangelio este verbo está escrito en griego, en el Evangelio. Es un verbo que dice un movimiento de las entrañas. Y hay también un término que usamos, un afecto que entrañable. ¿Qué significa de las entrañas? Bueno, podríamos preguntarnos, ¿por qué el afecto y el interés debe ser que entrañable? Bueno, entrañas significa ¿qué? Bueno, por lo menos en las mujeres es el útero.
es un afecto que genera, que engendra después actitudes, actividades. También Dios tiene entrañas de misericordia, podríamos decir, tiene útero de misericordia. La misericordia hace crear una nueva situación, da vida, crea una vida nueva, la vida de la misericordia que crece en las entrañas, en lo profundo de nosotros mismos. De ahí la compasión, el compadecerse. Tal vez compadecerse nos gusta más. El término compasión ha sido también devaluado, como, ¿o no? Compasión, lástima todavía peor, ¿o no? Misericordia, va bien, pero volvamos al origen de este término. Es la compasión de Dios, es la compasión de Jesús, es la compasión de los discípulos del Señor, que debería animarnos y manifestarse en esta que, de manera entrañable. Según el Antiguo Testamento, para ser buenas personas, ellos dicen justos, debemos que alejarnos de los injustos, separarnos. Para Jesús es otra dinámica, y esto es un punto importante. La santidad no es separarse de lo impuro, que produce una sociedad discriminatoria y excluyente. Para Jesús, sean compasivos, como su Padre es compasivo, como su Padre es misericordioso. Bueno, este cambio de registro, la santidad es hacernos más parecidos a Dios. ¿Y cómo es Dios? Es compasivo y misericordioso. Ya lo decía un salmo, pero no lo tomaba muy en cuenta. Mientras que con Jesús, sí, lo toma verdaderamente como el centro. Dios es Padre, Dios es Madre también podríamos decir. Tiene que entrañas de misericordia. Nos ama con un amor entrañable. Bueno, de ahí la verdadera manera de ser discípulos del Señor es que tener la misma que compasión. Seremos buenas personas según la visión del Evangelio, según la visión de Jesús, en la medida en que nosotros nos volvamos más que compasivos. Podemos ser muy duros, tajantes también con las personas, exigentes o también excluyentes. En nuestra sociedad se notan también estos movimientos políticos y sociales de excluir, de marginar, de no darle legitimidad a las personas. Bueno, nosotros estamos llamados como discípulos de Jesús a tener otra actitud, que es la actitud de la acogida, de la inclusión, también de esta compasión hacia todo, en particular hacia los que sufren. Jesús inicia un estilo de vida nuevo, inspirado solo en el respeto de todas las personas, en el amor. Por eso toca, no excluye a los leprosos, acoge a los pecadores, no siendo cara de fuchi, diciendo lejos. Bueno, come con ellos. El comer es un gesto muy importante según la antropología bíblica. ¿Por qué? Comer significa compartir el pan, pero es compartir también la vida. Comer con las personas significa haces parte de mi familia, de mi vida. No te excluyo, más bien te invito. Y yo me invito también a tu mesa. No tengo vergüenza, no tengo ningún problema de lo que dirán la gente. Bueno, digan lo que quieran. Yo debo realizar una misión, dice Jesús. Nadie queda excluido porque nadie está excluido del corazón o de las entrañas de Dios. Corazón, entrañas, todos órganos internos que no se ven, en donde se fragua la verdadera actitud de Dios y también de nosotros. No basta creer en Dios, sino saber en qué Dios creemos. Hay muchas personas que creen en Dios, pero después se construyen un Dios como lo piensan ellos. Es la idolatría que ha siempre sido y siempre será crearnos un Dios a nuestra imagen y semejanza o imagen de nuestras ideas. Bueno, Jesús cuestiona siempre esta idolatría y nos dice, este es el verdadero Dios. Se llama Abba, Padre. Lo quieras o no, esto es Dios. ¿No te gusta? Así es Dios. Y yo me comporto de esta manera porque lo represento, lo explico, lo manifiesto. Dios compasivo
con este amor entrañable en el que creyó Jesús, no conduce a actitudes excluyentes de desprecio, intolerancia o rechazo, sino que atrae hacia la acogida y el respeto. Y no nos hemos de engañar. De Jesús no se aprende a vivir de cualquier manera, no. De Jesús se aprende porque Él nos enseña solo a amar. Hay otro gesto. Hemos dicho que ir de viaje, ver, acercarse, tener misericordia, compadecerse, vendar las heridas. Bueno, venda las heridas con lo que tiene, aceite y vino. Podemos también comprender el aceite para desinfectar, el vino para desinfectar, el aceite para que sea bálsamo. Y después llevar, y vuelvo con esta foto, llevar, que sube a la persona en la cabalgadura, es decir, de ponerlo, dignificarlo, darle mayor dignidad. Y después el verbo que encontramos 2 veces en esta narración del buen samaritano, cuidar, el verbo más importante. Pero en realidad podríamos decir que es el verbo más importante también de nuestra vida. Yo, cada uno de nosotros, somos ¿qué? El fruto de miles, cientos de miles de cuidados. Han empezado a cuidarnos todavía antes que naciéramos. Sí. Y después todos somos fruto de un montón de cuidados que las personas nos ofrecen. Mientras yo estoy hablando, ustedes me están cuidando, me están escuchando. Es una forma de cuidado. Si yo no viera a nadie que me pone atención, me sentiría muy frustrado. ¿O no? ¿Por qué? Porque faltaría este gesto de escuchar a quien habla. Es una forma de cuidar a la persona, de la persona. Es una manera para decir, tú vales, tú eres importante. De ahí el verbo cuidar. En las últimas décadas, digamos, de los años 80 del siglo pasado, se está desarrollando también una ética que se llama la ética del cuidar. Aquí puse ética del cuidado, pero cámbienlo. Es la ética del cuidar como acción. Una ética que nos lleva ¿a qué? A cuidar de las personas. Bueno, se trata de una perspectiva interesante y también estimulante. Se trata de crecer como personas y como sociedad en la capacidad de cuidar de los demás, cuidarlos. Algunos ejemplos. Bueno, cuidar las relaciones familiares, ¿o no? Bueno, muchas veces cada quien con su celular y deja de cuidar las relaciones de proximidad y de proximidad deberían ser. Las relaciones de trabajo, las relaciones con los vecinos. Pienso que en nuestras ciudades, en particular los últimos fraccionamientos que hacen, casi impiden que las personas que cuiden también de qué, de los vecinos. Mientras que encuentro bonito los barrios tradicionales en donde todos están al pendiente también de los demás, algunas veces de manera metiche, pero bueno, es también una forma de que son mis vecinos, ¿o no? Son mis próximos, podrían llegar a ser mis prójimos, mientras que ahora las nuevas habitaciones no permiten mucho eso. ¿Por qué? Porque cada quien en su lugar o en los grandes, altos condominios, cada quien en su piso, ¿o no? Y los demás, bueno, tal vez los encuentro, buenos días, buenas tardes, pero falta esta idea de la proximidad, del cuidar de las relaciones. Claro, cuidar de las personas débiles, desamparadas, y ahí bien, ¿cuántas personas? Cuidar de los recursos naturales, el cuidado de las ciudades, que se vuelven siempre menos bellas, ¿o no? También ciudades bellas que pero descuidadas. ¿Cómo que dije? Descuidadas, ¿o no? El contrario de qué? Del cuidar. De la cultura, del legado de nuestros antepasados, de la educación de las nuevas generaciones, pero también el cuidado de las dimensiones del ser humano. Y aquí, permítanme por lo menos una pizca polémica. Cuidamos bastante de nuestra salud física, ¿o no? Después aquí se van
por las calles, encuentran gimnasios, estéticas, ¿qué más? Fitness, wellness, etc. ¿O no? Bueno, todo un conjunto de iniciativas para el cuidado ¿qué? Físico. Pero preguntémonos, ¿cuánto estamos cuidando de nuestra mente? Para que no se alimente de basura, sino de ideas buenas, de reflexiones oportunas. ¿Cuánto cuidamos de nuestro corazón para que albergue emociones positivas que nos ayuden después a tomar iniciativas positivas? Muchas veces no cuidamos. ¿Cuánto cuidamos también nuestra dimensión espiritual? Bueno, la relación con Dios, cuando uno la tiene, pero independientemente de la relación con Dios, cuánto cuidamos nuestros valores, nuestros criterios éticos, lo espiritual. Como ven, el cuidar, verbo importante. Pienso también que el camino educativo se puede describir de esta manera, del interés, me interesa una persona, al amor, y después yo pongo el cuidado como la cumbre. Sí, algunos pueden también no estar de acuerdo, poner el amor como la cosa más importante. Pero yo pienso que la cosa más importante es cuando el amor se transforma en actividad, en cuidar. Sí. Un amor que si no se manifiesta en qué, en la capacidad de cuidar, es un amor todavía bastante egocéntrico, es decir, narcisista, que se queda en uno mismo. Mientras que el verdadero amor, cuando es pleno, se manifiesta en la capacidad de cuidar de nosotros, de los demás, también de estas realidades que les citaba antes. Y las actividades propias del cuidado, ¿cuáles son? Ante todo, escuchar, prestar atención, como el samaritano bueno que vio las necesidades. Bueno, responder con integridad y con respeto son actividades relacionales fundamentalmente. El cuidar siempre se manifiesta ¿en qué? En relaciones, en una actividad con los demás. La ética del cuidar nos guía para actuar con cuidado en el mundo, especialmente ante el sufrimiento. Esta dimensión del cuidar bien de los demás. Bueno, el cuidado debería mirar también a siempre más a que llegue a ser un buen cuidar. No solamente un cuidar, podríamos decir, bromeando, un cuidar descuidado. Es una paradoja, ¿o no? El cuidar debe siempre ser con cuidado. Muy bien. El vocablo cuidar expresa la implicación también personal con la persona que sufre. Implicación que se expresa mediante la compasión, la misericordia, la premura, el estímulo animador, el apoyo emocional y también el apoyo espiritual. Hay también otros gestos de este samaritano bueno, ¿cuáles son? Pagar, ¿o no? Pagó al posadero y después le dijo que lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Qué significa el regreso? Significa de no dejar las cosas a medias, de no dejar las cosas voladas. Es el compromiso también de terminar la buena acción que hemos empezado. Algunas veces, sí, nos quedamos ahí, tenemos la satisfacción de haber hecho algo bueno, pero después nos despreocupamos, ¿o no? Y descuidamos de concluir la tarea. Ahí deberíamos aprender de los malos. Que cuando buscan algo son muy precisos y también no quitan el dedo del renglón. Mientras que nosotros ya hemos empezado, sí, hice algo de voluntariado, un par de horas y después ya nos sentimos satisfechos. Y falta esta idea del regresar y del continuar, del involucrarse e involucrar a los demás, en este caso el samaritano, el posadero. Es dar continuidad, y en este dar continuidad podríamos ver también la acción, la actividad de la comunidad eclesial. Bueno, es Jesús que narrando esta historia dice al posadero, cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuándo regresará?
el Señor glorioso? Bueno, el final de los tiempos, ¿o no? ¿Y quién es esta posada, este posadero? Eres tú, soy yo. Somos la comunidad eclesial a la que nos dice Jesús que cuídalo, cuida de los demás. Y después te lo pagaré, no te preocupes, ¿o no? Pero regresaré también para ver si has terminado bien la tarea. Pienso que debemos interpretarlo de esta manera. Por lo menos a mí me gusta interpretarlo así. Y ahora aterricemos sobre lo que nos dice el Papa León para la Jornada Mundial del Enfermo. La hemos celebrado, como ya saben, el miércoles 11, que es el día de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, el mensaje del Papa es un mensaje bastante profundo. Yo tuve que leerlo 2 o 3 veces para comprender algo, porque es muy denso, también rico de estímulos. Tal vez debemos también ahí ponernos ahí con tranquilidad y leerlo, volverlo a leer, subrayarlo, para que pueda penetrar dentro de nosotros. Y nos dice algunas cosas. La compasión y la misericordia hacia el necesitado no se reducen a un mero esfuerzo individual, sino que se realizan en la relación. Por eso antes insistía sobre el tema de la relación. El cuidado es siempre ponernos en relación. ¿Con quién? Bueno, con la persona que necesita, pero también con su familia. Lo hemos escuchado antes en otra reflexión esta mañana. Pero también con las personas que hacen parte, no sé, del mismo grupo de voluntariado, ¿o no? No es solo una acción que individual. También para los creyentes es actuar en nombre de la iglesia, de la comunidad. Es siempre una dimensión que relacional, comunitaria. Todo se reduce aquí, a la relación. Ese es un tema muy importante. Detrás también podemos ver quién es Dios. Es la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿o no? Dios es la relación de las personas divinas. Y nosotros, creados a imagen y semejanza, estamos llamados a ¿qué? A vivir nuestra vocación de personas en la relación. Bueno, la dimensión relacional con el hermano necesitado, con quienes lo cuidan, y fundamentalmente también con Dios, que nos da su amor. El amor es siempre algo relacional, ¿o no? ¿Sí? El verdadero amor es siempre una relación. ¿Ya? Esto es importante también porque vamos a la raíz no solo de la antropología, sino también de la teología de quién es Dios. Amor y amor relacional entre las personas divinas. Y después el Papa León va organizando su mensaje, que son 3 páginas, no es muy largo, sobre 3 aspectos. El primero, el regalo del encuentro. Es bonita la imagen, ¿o no? El encuentro es ya un regalo. Pensemos en todas las personas solas también, que se sienten como abandonadas o marginadas. Bueno, encontrar es ya en sí mismo un regalo, un don. La alegría de dar cercanía y presencia. Cercanía, acercarse, proximidad, ¿o no? Y esta proximidad puede engendrar la proximidad, hacerse también, no solo próximos espacialmente, sino también prójimos desde el punto de vista del cuidar y de la espiritualidad. Vivimos inmersos en la cultura de lo rápido, de lo inmediato, de las prisas, así como también del descarte y la indiferencia, que nos impide acercarnos y detenernos en el camino para mirar el ver, ¿no? Mirar las necesidades y los sufrimientos a nuestro alrededor. La parábola narra que el samaritano, al ver al herido, no pasó de largo, sino que tuvo para él una mirada abierta y atenta. La mirada de Jesús, que lo llevó a una cercanía, acercarse, humana y solidaria. El samaritano se detuvo, le regaló cercanía.
lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo le dio su tiempo. Bueno, esta cercanía, este acercarse a las personas. Y continúa el Papa León: Jesús no enseña quién es el prójimo, porque en realidad todo empezó con la famosa pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y si ustedes leen toda la narración, se darán cuenta que Jesús no responde con tu prójimo es esto y este y este. No, no. Termina con otra pregunta: ¿quién se hizo qué? Prójimo. Podríamos decir, el prójimo no existe. Tú estás dispuesto a hacerte prójimo. Este es el cambio, ¿o no? No es elegir el prójimo. Tú estás dispuesto a hacerte prójimo. ¿Quién se hizo? El verbo hacer, uno de los verbos principales de toda la narración. ¿Quién se hizo prójimo? Oh, claro, el que tuvo misericordia responde, ¿o no? Pero bueno, ¿quién se hizo? Ahora, Jesús no enseña quién es el prójimo, sino cómo hacerse prójimo. Es decir, cómo volvernos nosotros cercanos a los demás. El amor no es pasivo. No espero al prójimo, voy al encuentro. Ser prójimo no depende de la cercanía física o social, sino de la decisión de amar, de esta compasión que nos anima. No son meros gestos de filantropía, sino signos en que se puede percibir que la participación personal en los sufrimientos del otro implica que el darse a sí mismo. Porque algunas veces nos limitamos a dar cosas, ¿o no? Damos aceite y vino, ¿o no? Damos un buen cuidado del tipo técnico, damos fármacos, damos también una despensa, etcétera. Pero esto es poco, es darse a uno mismo, que supone ir más allá de cubrir necesidades para llegar a que nuestra persona sea parte del don. Encontré muy bonita esta frase, que nosotros nos convertimos en don. Es como decía el título, el regalo del encuentro. Bueno, el regalo del encuentro nace del vínculo con Jesucristo, al que identificamos como el buen samaritano, que nos ha traído la salud eterna y al que hacemos presente cuando nos inclinamos ante el hermano herido. Les decía 3 puntos de este mensaje. El segundo, la misión compartida. El primero era el don del encuentro relacional. Segundo, siempre relacional. La misión ¿cómo? Compartida en el cuidado de los enfermos. Compartida con los demás, no cada quien por su cuenta, sino compartirla. Prosigue San Lucas diciendo que el samaritano se conmovió. Tener compasión implica una emoción profunda que mueve a la acción. Es un sentimiento que brota del interior y lleva al compromiso con el sufrimiento ajeno. En esta parábola, la compasión es el rasgo distintivo del amor activo. Pero atención, no lo hace solo, individualmente. El samaritano buscó un posadero. Y después el Papa da su testimonio de cuando estaba en Perú, que decía: yo mismo he constatado como muchas personas comparten la misericordia y la compasión al estilo del samaritano, el posadero. Personas que se organizan, que ayudan a los demás, vecinos que se vuelven activos. Bueno, los familiares, los vecinos, los operadores sanitarios y tantos otros que se detienen, se acercan, curan, cargan, acompañan y ofrecen de lo suyo, dan a la compasión una dimensión que social, comunitaria, no a solas, siempre como, citando un lema, nunca solos, siempre en compañía. Bueno, es el lema que usan los jesuitas, la compañía de Jesús. Bueno, lo encontré interesante y que puede ser para todos. Ya, esta experiencia que se realiza en un entramado de relaciones supera el mero compromiso individual. Podemos verificar la salud de nuestra sociedad también. Somos capaces de crear lazos con los demás, de crear una compasión compartida, de crear un cuidado compartido. El dolor que nos conmueve no es un dolor ajeno,
es el dolor de un miembro de nuestro propio cuerpo al que nuestra cabeza nos manda acudir para el bien de todos. Aquí ven la profundidad también teológica. En una comunidad, que es la comunidad eclesial, la cabeza es Cristo. Y Él nos manda. Si un miembro sufre, todos que estamos involucrados. Una perspectiva de fe en este caso. En este sentido se identifica con el dolor de Cristo y ofrecido cristianamente acelera el cumplimiento de la plegaria del mismo Salvador por la unidad. Bueno, la unidad. Esta dimensión, decíamos que misión compartida. Tercer punto, movidos siempre por el amor a Dios para encontrarnos con nosotros mismos y con el hermano. Vuelve sobre ese tema del encuentro, ¿o no? Ayudando, cuidando, también nos encontramos a nosotros mismos. Si no somos como perdidos, ¿o no? Sí, vivimos, pero perdidos. Mientras que el encuentro, el cuidar, nos ayuda también a encontrarnos. En el doble mandamiento, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, podemos reconocer el primado del amor a Dios y su consecuencia directa con la forma de amar y relacionarse con el del hombre en todas sus dimensiones, no solamente lo físico. Aunque el objeto de ese amor sea distinto, Dios, ante todo, el prójimo y uno mismo, la famosa ley de los 3 dedos, ¿se lo recuerdan? Se la presenté a ustedes. Los 3 dedos, dedo medio, uno mismo, el índice a los demás y el pulgar hacia arriba. Háganlo. Ya. Bueno, las 3 direcciones del amor. ¿Hacia quién? Dios, los demás y uno mismo. Bueno, esta dimensión, lo dice el Evangelio, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las 3 relaciones fundamentales. Bueno, aunque el objeto de ese amor sea distinto, Dios, el prójimo y uno mismo, y en ese sentido los podemos entender como amores distintos, estos son siempre ¿qué? Inseparables. El primado del amor divino conlleva que la acción del hombre sea realizada sin interés personal ni recompensa. Servir al prójimo es amar con un amor que trasciende las normas rituales y se traduce en un culto auténtico en la práctica. Encontré interesante, que después es la visión de San Camilo, atender a quien sufre es un culto, es una liturgia, es la liturgia de la caridad. La liturgia la podemos realizar en los templos, pero la podemos realizar también en un servicio generoso hacia quien sufre. Pero esto no es suficiente. Esta dimensión también nos permite contrastar lo que significa amarse a sí mismo. Supone alejar de nosotros el interés de ir cimentando nuestra autoestima o el sentido de nuestra propia dignidad en estereotipos de éxito, carrera, posición o linaje, y recuperar nuestra propia posición ante Dios y ante el hermano. Somos hijos de Dios, somos hermanos de los demás. Ahora, amar a Dios y amar al prójimo nos dice también quiénes somos nosotros. Nos revela y nos permite encontrarnos a nosotros mismos, movidos siempre por el amor a Dios para encontrarnos con nosotros mismos. Nos encontramos con nuestra identidad más profunda. Este párrafo es tal vez el más difícil de esta reflexión del Papa León, pero de una profundidad y de una belleza que les invito a meditar. Ayudando a los demás, realizo el amor a Dios y al mismo tiempo descubro y me encuentro conmigo mismo. Y descubro que soy hijo amado de Dios y soy hermano de los demás. Y dejo aparte lo que dice ahí, estereotipos de éxito, carrera, posición o linaje, para recuperar nuestra ¿qué? Posición ante Dios como hijos y ante el hermano como hermanos. Y termina una de las últimas frases de este mensaje. Decía Benedicto XVI que la criatura humana, en cuanto de naturaleza espiritual, se realiza en las relaciones interpersonales. Cuanto más las vive de manera auténtica, tanto más madura también en la propia identidad personal. Soy un ser llamado ¿a qué? A relacionarme. Soy hijo de y de.
soy hermano de, soy miembro de un grupo, soy miembro de una familia, de una nación, de una ciudad. Bueno, todas las relaciones. Y más las vivimos y más también comprendemos quiénes somos, nuestra identidad personal, personas llamadas a la relación. El hombre se valoriza no aislándose, sino poniéndose en relación con los otros y con Dios. Deseo vivamente, concluye el Papa León, que no falte nunca en nuestro estilo de vida esta dimensión que fraterna, samaritana, es decir, que se hace cargo, que cuida, incluyente, valiente, comprometida y solidaria, que tiene su raíz más íntima en nuestra unión con Dios, en la fe en Jesucristo. Encendidos por ese amor divino, podremos realmente entregarnos en favor de todos los que sufren. Bueno, un mensaje que yo encontré, sí, vuelvo a decirles, bastante también, no fácil, ¿o no? Pero el regalo de qué? Del encuentro, primer punto. Segundo, una misión que compartida con los demás, no aislándose, y movidos siempre por el amor a Dios para encontrarnos con nosotros mismos y para encontrar al hermano. Bueno, esto es una síntesis mía de este mensaje que nadie puede, no puedo claramente sustituir su lectura y su profundización personal por parte de todos ustedes. Quiero terminar mi intervención diciéndoles también que hace 2 meses salió este libro del Centro San Camilo que se llama Tanatología Educativa, sensibilizar y humanizar el morir. Es uno de los temas que hacen parte de nuestra inquietud de formación y también de sensibilización de toda la sociedad. Bueno, salió este libro que se llama Tanatología Educativa, en una perspectiva educativa, sensibilizar a todos y humanizar el morir. Lamentablemente la muerte no es siempre muy humanizada. Personas que mueren solas, abandonadas, no. Sí, tal vez también sin ser acompañados para que esta sea la culminación de la vida. Más bien llega como algo que quita la vida, que interrumpe la vida, y no como que una culminación. Son 10 capítulos. El morir, un concepto, un fenómeno complejo. Evolución y cambios de la concepción sobre la idea de la muerte. Antropología cultural y social. Negación e invisibilización del morir. Urgencia de la educación en tanatología. Es la primera parte, podríamos decir. Y la segunda, el sufrimiento, sentido de la vida y de la muerte, abordaje psicológico a las pérdidas, normalización de la muerte y estrategias de acompañamiento y de educación. Bueno, Erassan también, visto que me dijeron de hacer un poquito de promoción, y así yo obedecí a quien me manda. Muy bien, sí, si quieren pueden también adquirirlo, es bastante barato. Muy bien, de acuerdo. Termino así y les doy las gracias por su paciencia.